Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Como decíamos el último sábado que estuvimos, comenzamos una nueva serie que se llama La apostasía y los falsos vientos de doctrina actuales. Amén. Hoy vamos a comenzar a hablar de uno de los asuntos que creemos que ha influenciado bastante el cristianismo en nuestros días. Estos asuntos son difíciles de considerar porque se han vuelto tan comunes y tan normales para nosotros que es difícil ver eso como lepra, lo que decíamos la vez pasada. Cuando la lepra tiene cierto color y es visible, pues tú lo notas, pero cuando estamos hablando de ciertos asuntos espirituales, ciertamente lo único que nos puede mostrar cuando algo es contrario a las Escrituras o cuando no, es la revelación de la palabra misma. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a considerar todas las cosas para que podamos examinarlo todo a la luz de las Escrituras. Vamos a leer Efesios 4, verso 11. Dice, hablando del Señor, que el Señor fue ascendido y después del ascender hizo algo que tiene relación con lo que vamos a hablar, dice 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, es algo que el Señor hizo. El Señor resucitó, dio dones, o sea, dio ciertos hombres a la iglesia para que estos hombres preparen a la iglesia para el ministerio, a fin de que la iglesia no sea una iglesia inmadura, llena de niños, sino sea llena de personas capaces para un servicio. Y dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, la obra del Señor tiene como fin madurarnos, prepararnos para que no seamos niños fluctuantes. El problema, como decíamos la vez pasada, es que nosotros nos encontramos en medio de un cristianismo lleno de niños. Nos encontramos en un cristianismo fluctuante y nos encontramos en un cristianismo, como decíamos la vez pasada, no que espera los vientos, sino que los vientos ya han entrado a la casa y han causado una grande ruina, ¿no? Entonces, vamos a mirar Mateo 7, verso 25. Mateo 7, verso 25. Vamos a leerlo todo. Es una parábola que el Señor usa para hablarnos de la iglesia y de ciertas cosas que iba a enfrentar la iglesia. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, aquí se nos ve la casa que es edificada sobre la roca, la casa que es edificada sobre la arena, y se nos dice que esta casa, ambas casas van a enfrentar ríos, vientos y una serie de situaciones que van a probar si la casa está sobre la roca o sobre la arena. Entonces, nuestros tiempos es un cristianismo no que va a enfrentar, sino es un cristianismo que está en ruina de muchas maneras. ¿Por qué? Porque los vientos han tumbado la casa, los vientos han movido el cristianismo de su lugar, de su posición en Cristo, de su llamamiento, y la mayoría de cristianos en su inmadurez se han dejado llevar, ¿sí? Como decíamos, esta es una serie que habla de apostasía, que habla de muchos asuntos que han apartado al pueblo de Dios del camino que el Señor
tenía para ellos. Ciertamente hoy vemos un cristianismo grande, hermano, un cristianismo con grandes edificios, con grandes multitudes, un cristianismo pomposo que tiene mucho dinero, que tiene medios de comunicación, televisión, radio, un cristianismo que de alguna manera ha crecido y sigue creciendo constantemente. Pero aunque esa es una realidad, tú notas que entre más crece el cristianismo, ciertas cosas disminuyen. Entonces, a pesar de que el cristianismo crece, el cristianismo avanza, a pesar de que vemos muchas cosas que parecieran aparentemente buenas, cuando tú lo examinas, es un cristianismo que tiene falta y carencia de muchas cosas que son terribles, hermano. Muy grande, muy pomposo, pero sin Cristo. Que crece, que prospera, que hay muchas multitudes, pero no hay la Biblia, no están las Escrituras, no hay conocimiento, no hay revelación. Muchos milagros, muchas aparentemente obras grandes, pero no hay un genuino poder del Espíritu Santo transformando las vidas, transformando las personas, llevándolas a la santidad. O sea, hay muchas cosas grandes, pero cuando tú examinas lo grande, parecen piedras amontonadas en estado de ruina. Entonces, a pesar de que vemos un cristianismo aparentemente pomposo, en la realidad cuando tú lo examinas por la palabra, carece de muchas cosas que nos da a pensar que esos vientos han causado mucho daño en la iglesia. Nosotros hoy fácilmente podríamos usar el mensaje que el Señor le dijo a la Odisea para hablarle a nuestra generación de cristianos. El Señor le habló a la Odisea de una manera tremenda. Le dice, yo estoy a la puerta. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del sacerdote examinando la lepra en la casa? Que él no podía estar adentro, sino que él se salía porque de alguna manera la lepra podía contaminarle. Hoy vemos a Cristo fuera del cristianismo, diciéndole a la iglesia, como le dice a la Odisea, dice que eres rica, dice que no tienes necesidad de nada, pero eres pobre, eres ciega, eres desventurada, ¿sí? La manda a arrepentirse. Es el estado actual del cristianismo. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que hoy fácilmente los podríamos atribuir al pueblo de Dios. Estoy cansado de vuestras asambleas, estoy cansado de vuestros holocaustos, hastiado estoy de vuestra reunión. Imagínate el pueblo de Dios el Dios hablándole así a su pueblo. ¿Qué ha hecho que el cristianismo esté en una ruina a la cual muchos de nosotros debíamos huir y muchos de nosotros deberíamos denunciar y proclamar? Los vientos de doctrina que se han hecho tan comunes. Entonces, hoy vamos a hablar del primer viento de doctrina que es muy sutil, pero que ha traído un gran mal al pueblo de Dios en nuestra época. Esto es parte de nuestra generación. Esto tú no lo escuchas cuando ves la iglesia primitiva, esto tú no lo escuchas cuando ves la reforma, esto tú no lo escuchas cuando ves los puritanos, esto tú no lo escuchas con los bautistas, esto tú no lo escuchas en los grandes movimientos misioneros, sino que esto es algo que se ha hecho muy común en nuestra época. Y el asunto es el falso evangelismo. El falso evangelismo ha sido uno de los grandes, ha sido el talón de Aquiles de nuestra generación. La manera como la mayoría de cristianos hoy predican y transmiten el evangelio de Cristo es totalmente contrario a las Escrituras. Entonces es el primer tema que vamos a estudiar hoy. Amén. Entonces, bueno, yo vamos a leer varios pasajes, pero también voy a citar algunos hermanos. Hay un hermano que hace una pregunta bien interesante. ¿Usted alguna vez se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué hay tantas personas en nuestras iglesias que no se comportan como cristianos? ¿Por qué hay tantos que dicen que son cristianos y no leen sus Biblias? ¿Por qué hay tantos que dicen que son cristianos y no oran? ¿Por qué hay tantos que dicen que son cristianos y todavía aman el mundo? ¿Aman el pecado? No sirven, no son voluntarios a la obra de Dios, no ofrendan, no cambió su vida. Porque hay tantas personas cristianas que no actúan como cristianos. ¿Sí? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Saben por qué, hermano? Porque el cristianismo está lleno de falsos convertidos. ¿Y usted sabe por qué el cristianismo está lleno de falsos convertidos?
Porque la mayoría de personas que han llegado a una iglesia cristiana han llegado con un evangelio incompleto, falso o tergiversado. Mira el asunto, la mayoría de personas que llegan a una iglesia hoy en día llegan por un evangelio o incompleto, o falso, o tergiversado. Eso hace que muchas de las personas que llegan a la iglesia, que constantemente tal vez van domingo tras domingo a una iglesia, nunca se han encontrado con Cristo. ¿Sí? La falta de un evangelio puro, de un evangelio completo, de un evangelio sencillo que transmite las verdades esenciales de nuestra fe, hoy carece en nuestro evangelismo, hermano, desde los grandes eventos como alquiler de estadios y evangelización en estadios, hasta el evangelismo personal de nosotros uno a uno en la calle carece hoy de mucho valor, hermano. Entonces es importante que nosotros examinemos por encima este asunto y comencemos a hablar de esto. Digo nuestro porque vergonzosamente nosotros tal vez en algún momento lo hicimos. Nuestro evangelio muchas veces no se centra en Cristo, la gloria de Cristo y lo que dice las Escrituras, sino generalmente nuestro evangelio se centra en las necesidades de las personas. ¿Sí? Estamos hablando de uno de los grandes problemas de nuestro tiempo en la iglesia, y es el falso evangelismo. ¿Amén? Entonces, hermano, nosotros, como les decía, cambiamos el evangelio que se centra en Cristo, en la gloria de Cristo, en las verdades esenciales de nuestra fe, y cambiamos el evangelio por las necesidades de las personas. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, oye, tú tienes un vacío en el corazón que solo Jesús puede llenar? Que si tan solo pudieras a Jesús, Él vendría y llenaría tu corazón. Te haría sentir feliz, te haría sentir completo. Todo lo que tú necesitas, Jesús lo suple. Entonces, llegamos a una persona, examinamos cuál es la necesidad de la persona y le presentamos el antídoto para la necesidad de la persona como una cápsula de Jesús que Él va a suplir el asunto. ¿Te divorciaste? ¿Eres soltero? ¿Estás decepcionado amorosamente? Cristo va a suplir esa necesidad. ¿Tus papás no te amaron? Dios te ama. ¿Tienes falta de dinero? Cristo te puede suplir todo lo que necesitas. Entonces, el centro no es Cristo, el centro no es la gloria de Cristo, sino el centro son las necesidades de las personas. Y esto es muy sutil, pero cambia esencialmente el objetivo y la dirección por la cual el Señor nos manda a predicar. Hermano, claramente yo creo que si tú te conviertes a Cristo, Él va a llenar tus vacíos y Él va a suplir todas tus necesidades. Pero es poco probable que si tú traes a la persona, a Cristo, por razones incorrectas, esa persona sea salva. Hermano, el vacío, la necesidad, los problemas de los hombres no yacen en su situación sentimental, económica, su situación de educación, su situación de estrato social. Los problemas del hombre yacen en que él está terriblemente alejado de Dios por sus pecados. Y su pecado es tan horrendo a la presencia de Dios que un Dios santo nunca se atrevería a tener cerca a una persona así. Y hay un juicio establecido entre Dios y el hombre que solo la cruz y la sangre de Cristo puede abrir un camino para el perdón y para la salvación. Entonces el problema no es que si estás emocionalmente triste o si estás económicamente mal o si has pasado ciertos asuntos. El problema es tu pecado y necesitas justificación, redención y salvación. Hermano, Jesús no vino a esta tierra a morir de la manera tan cruel y terrible para que nosotros seamos felices.
Felices cumpliendo y satisfaciendo nuestros deseos egocéntricos. ¿Sí? Porque imagínate, bueno, ahorita vamos a hablar un poco más. Si el hombre no viene a Cristo de la manera correcta, nunca le va a encontrar, hermano. Así después de que haya venido de una manera incorrecta, dure reuniéndose varios años en una iglesia cristiana. Porque hoy tenemos personas siendo iglesias cristianas, como decíamos ahorita, que nunca se han encontrado con Cristo. Si ese hombre no viene humillado a buscar perdón, a buscar salvación, nunca va a encontrar a Cristo. Jesús nos da amor, gozo, paciencia, bondad, todas las cosas, pero después que nos hemos arrepentido y creído en Él. ¿Sí? Pero nosotros nunca usamos la palabra arrepentimiento ni fe cuando predicamos el Evangelio. Dios nos da inmensos regalos, resultados de nuestra salvación. Pero no podemos usar dichos regalos para atraer a las personas para ser salvas, porque no es la manera de Dios. Y eso es lo que caracteriza el evangelismo actualmente. Considera esto, hermano, piensa esto en un momento. Si una persona está solo contigo por lo que le das, porque le das comida, porque le das ropa, porque le das un lugar donde vivir, ¿tú no te estarías sintiendo que te está usando? ¿Sí? Dios nos da muchas cosas, pero ¿qué podemos pensar cuando atraemos a las personas solo a lo que Dios les da? Que solo les siguen por sus regalos. Eso es usar a Dios, hermano, para nuestra autorrealización. Y ese es el problema. Usamos el evangelio para satisfacer los deseos egoístas, egocéntricos, envidiosos de la mayoría de las personas. Recortamos el mensaje de las Escrituras, quitamos la suma de la palabra y conformamos nuestro evangelio a varias frases de cajón muy comunes. Sonríe, Dios te ama. Sí, nosotros usamos frases de cajón. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Cuando mueras, ¿quieres ir al cielo? No importa lo que hayas hecho, solo tienes que repetir una oración. Pide a Jesús que entre a tu corazón. ¿Alguna vez usted ha hecho esas palabras, hermano? Son, ¿cómo decirlo? Son como, es que no sé, como ademanes que se volvieron parte de nuestro. No, sonríe, Cristo te ama. Y eso suena hasta bonito, hermano. Pero definitivamente esas frases no se conforman ni a la suma de la palabra, ni a lo que muestra la palabra. ¿Cómo le vas a decir a una persona que sonría cuando si ella no se arrepiente, le espera algo horrible por los siglos de los siglos, hermano? Le espera el juicio de Dios. Donde la Biblia habla, donde el gusano no se morirá, donde el fuego no se apagará. ¿Cómo le puedes decir a una persona que sonría cuando debería llorar por la multitud de sus pecados que están delante de la presencia de Dios? Si lleva 20, 30, 40 años viviendo contra Dios, contra la ley de Dios, aborreciendo la palabra de Dios, aborreciendo a los hijos de Dios. Va a dar un ejemplo de un hermano bien interesante. Hay un grupo de hombres que se rebela contra un rey y tratan de usurpar su trono. Ellos quieren hacerse en el lugar del rey. Viven en el bosque y pasan sus días deshonrando al rey, día tras día ofendiendo al rey, día tras día. Sin embargo, un día el rey decide perdonar a estos rebeldes. Y si no reciben el perdón, pues serán castigados. El rey manda un enviado al bosque. Cuando sus mensajeros encuentran a los rebeldes, ¿qué deben hacer? Deben decirle a los rebeldes que es mucho más bonito y cómodo vivir en el castillo. Porque nosotros llegamos así. Deben decirles a los rebeldes que la comida del rey es mucho mejor que la comida del bosque. Si los mensajeros presentan cualquiera de estos dos ofrecimientos, los rebeldes bien podrían regresar al castillo y clamar: oye, rey, dame la comida.
¿Cómo reaccionaría el rey ante estos hombres? Cuando un rebelde por naturaleza llega delante de Dios y anuncia que él está dispuesto a aceptarlo a él, porque nosotros acepta a Dios, ¿sí? Acepta a Cristo. Esas frases uno no las entiende, hermano. Como un hombre pecador, él es el que necesita ser aceptado por Dios. Él es el que necesita ser recibido por Dios. Es el que necesita volver su corazón a Dios a ver si Dios lo recibe. Claro, si él se vuelve arrepentido va a encontrar en el camino a Cristo. Pero no es que Dios necesite que nosotros lo aceptemos, ¿no? ¿Cómo crees que reaccionaría Dios? En cambio, si los mensajeros del rey debieran anunciarles a estos hombres que son inicuos, el rey debe sentenciarlos a muerte. Ellos se han rebelado contra él. Ustedes han tratado de hacerse reyes. Merecen la muerte, merecen el juicio. El rey tiene todo el derecho, la autoridad para ponerle fin a sus vidas. Pero el rey que seguimos es un rey rico en misericordia y les ofrece el perdón si se vuelven a él con humildad, confesando sus pecados y prometiendo a él lealtad. Así deberíamos proclamar el evangelio, ¿no, hermanos? Ay, en vez de decirle sonríe, Cristo te ama, en vez de decirle ábrele tu corazón a Cristo, si les dijéramos si tú te arrepintieras, si tú te humillares y si tú confesares tus pecados, si tú rogares misericordia a Dios, tal vez le encontrarías. ¿Sí ven la diferencia? No es si Dios te daría tantas cosas, sino si tú decidieras dejar atrás tu pecado y creer en Cristo y obedecer a Cristo, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Hermano, cuando Israel iba por el desierto rumbo a la tierra prometida, nosotros estudiamos eso hace poquito el domingo. Ellos conquistaron Jericó y tomaron el anatema, ¿se acuerdan? Este hombre que tomó el anatema y lo escondió y trajo la maldición sobre el pueblo. Pablo dice que anatema todo el que no predica el evangelio de Cristo. ¿Saben por qué hay tanta maldición y tanto mal y tanta derrota en medio del cristianismo que nosotros vivimos, hermano? Porque nosotros tenemos debajo de toda nuestra vida religiosa un evangelio que no se conforma a las escrituras, un evangelio anatema, un evangelio que no proclama a Cristo, que no lleva a los hombres al arrepentimiento y a la fe, sino es un evangelio que satisface los deseos del corazón. Como decía el hermano Paul Watcher en una predicación, mira, Dios te ama. ¿Ah, sí? Yo también me amo. ¡Qué bueno! Yo también, nadie me ama como yo y ahora Dios me ama también. Y tiene un plan maravilloso para mí. Yo también. Yo tengo una multitud de planes maravillosos para mí. Y comenzamos a darle cosas a un hombre que solo merece la muerte, hermano. Claro, Dios sí ama a esa persona, pero solo lo puede recibir hasta que Él se arrepiente. Y nuestro trabajo al predicar el evangelio no es estimular los deseos de las personas, ni sentar nuestro evangelio en la necesidad de la persona, sino es llevar a la persona a que se arrepienta y conozca que Dios tiene un Rey, un Señor, y que lo ha engrandecido sobre todo, y ese Rey, ese Señor es su Hijo Jesucristo, y que si esa persona no le cree y no le entrega su vida en devoción a ese Hijo de Dios, está destinada a la ira de Dios. Porque eso es lo que dice el mismo Señor Juan el Bautista decía, el que recibe al Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Eso es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Predicamos un evangelio falso, hacemos a las personas repetir una oración falsa, y llega la persona y le decimos, tú eres cristiana, tú eres cristiana, tú eres cristiana. Llega a una reunión, está en una reunión, pero no hay un cambio en su vida, no hay fruto de arrepentimiento, no hay un nacimiento de nueva, no hay un cambio, no ora, no lee la palabra, no se guarda del mundo, no aborrece el pecado, no se santifica, no sirve a Dios, no nada. ¿Por qué?
Y a veces nos sorprende cómo una persona puede estar ahí y no pasa nada, porque nunca nació de nuevo, nunca fue cristiana. Esa es la mayoría del cristianismo, hermano. Entonces, tiene la persona ciertas cualidades, llega a un lugar, tiene como cierto deseo de servir, le ponen el liderazgo y ni siquiera ha nacido de nuevo. Sí. Entonces, el Señor necesita hacer algo con esta generación. Necesita levantar personas que amen a Cristo, que amen la palabra, que vuelvan al Evangelio. Hermano, el Evangelio es la punta de la lanza de nuestra fe. O sea, es lo que hace que el Evangelio del reino de Dios avance. Y si la punta de la lanza, la espada que estamos usando, es una espada falsa, es una espada corrupta, ¿cómo esperamos tener un buen fruto si la semilla ya está corrompida, hermano? Si la semilla no es genuina, ¿sí? No es de extrañarnos el cristianismo hoy tan mundano, tan pecaminoso, lleno de pastores enriqueciéndose, llenos de personas que están en adulterio, llenos de personas con falsas doctrinas. O sea, no se extraña, ¿por qué? Porque la semilla es mala. Si la semilla es mala, no va a producir frutos buenos. Un hermano decía, ¿de qué se trata ser cristiano? Primero que todo, no se trata ni de usted ni de mí. No se trata de nosotros, ni de ver cómo mejoramos nuestra autoestima, porque Dante Gebel es ¿lo ha escuchado? Él cree que el problema de la persona es que tiene la nariz más grande y eso le ha bajado la autoestima. O que tiene, bueno, él comienza a dar ciertos problemas de los hombres, todo eso que te sientes mal, todo eso que te avergüenza, todo eso, tráelo a Cristo, que Él cambia y te hace un campeón, te hace un vencedor, te hace un conquistador, y es un evangelio que trata con el estima de las personas, o sea, a mejorarlos en sí mismo, a que no se sientan, ¿sí? Pero el evangelio no se trata de eso. ¿De qué se trata el evangelio? De estar hartos de nuestros pecados, hermano. De estar desesperados con lo que somos y buscar un Salvador. De eso se trata el evangelio. Si usted está muy contento con usted mismo, seguramente usted no va a encontrar a Cristo. Se trata de ver a Cristo como un Salvador, no simplemente un reformador, o sea, alguien que te va a enseñar nuevas cosas. No, Cristo no solo viene a enseñarte nuevas cosas, Cristo viene a cambiarte totalmente. Cristo viene a ser una nueva criatura. ¿Sí? Se trata de ser libres del pecado, de la muerte y del infierno. No se trata de tener mejor casa, mejor educación y una mejor familia. Está en juego el destino eterno de las personas. Cuando yo le predico a una persona un evangelio falso, no solo la estoy engañando, sino la estoy haciendo 2 veces más hija del infierno. Porque la estoy engañando, haciéndola pensar que es cristiana, cuando ella ni siquiera ha gustado la salvación en Cristo Jesús. ¿Sí ven lo terrible de este asunto, hermano? Como decía un hermano, Hitler mató cuerpos, hermano, pero muchos de los que mató eran judíos y eran cristianos. Ellos inmediatamente murieron, fueron a un lugar de gloria y de descanso. Pero muchas veces las mismas iglesias cristianas están matando la fe de las personas con el evangelio que les están predicando. Y tienen un problema, porque imagínate, si es difícil tratar con cristianos nacidos de nuevo. Oh, Señor, un día le decía yo a Diana, dediquémonos a vender empanadas o hagamos algo diferente. Porque nosotros como hombres somos difíciles, hermano. Y si es difícil tratar con una persona nacida de nuevo, imagínate tratar con un incrédulo llevándolo a vivir como un cristiano. ¿Sí me hice entender? Si es difícil que una oveja no se ensucie, no se esto, imagínate cuando tú tienes la casa llena de puercos, personas que no han cambiado de naturaleza, no han nacido de nuevo, obligándole a una persona a orar cuando ni siquiera tiene el Espíritu Santo, obligándole a una persona a santificarse, a dejar el mundo, a dejar el pecado, cuando ella lo ama profundamente. ¿Sí ven lo difícil, hermano? Entonces hace el cristianismo una situación bien caótica. Hermano, seguir a Cristo
de verdad que en su esencia no es repetir una oración. Muchas veces va a implicar entregarlo todo. Muchas veces para muchas personas creer en Cristo implica perder sus familias, a veces implica perder sus trabajos, a veces sufrir persecución y muerte. Claro, aquí en Occidente, en estos países donde hay libertad religiosa, pues no es así. Pero en muchos lugares el simplemente entregarle la vida a Cristo y bautizarse, eso es hacerse enemigo de sus familiares, eso es buscar persecución. Si usted trata de aferrarse a sí mismo, a sus planes, a su agenda, a su éxito, a su autoestima o a cualquier pecado, créame que nunca va a conocer lo que es el perdón ni la vida eterna. ¿De veras quiere seguir a Jesús? Él dijo, niéguese y tome su cruz. Le costará tal vez la vida. Si una persona, como vemos diciendo, llega al Salvador con cualquier otro motivo, salvo el deseo de estar a cuentas con Dios, perdonado por Dios, reconciliarse con Dios, esa persona no está lista para ser salva. Dios no salva a nadie orgulloso. Dios le da gracia a los humildes, pero resiste al soberbio. Imagínate que a veces nosotros evangelizando le decimos a la persona, mira, bueno, no importa, repite la oración, así no seas, así no quieras, así, solo 5 minutos y ahí te vas. La persona repite la oración y tú dices, gloria a Dios, ya es el convertido del día de hoy. Entonces llegas a la casa y tienes la lista donde vas anotando cuántos se han convertido. Y la persona solo repitió la oración porque tú la estabas forzando. Hermano, y eso hasta entre nosotros es muy común. Yo una vez iba acompañando a un hermano, se acercó un drogadicto a pedirle dinero. El hermano le dijo, bueno, yo te puedo dar dinero, pero repite una oración, estás mal, necesitas que el Señor te libre de la droga. Y el ladrón al ver el dinero dijo, sí, amén. Recibió el dinero, repitió la oración y se fue feliz. Y el hermano, mira el gozo. Y yo, sí, ¿el gozo? Pero el gozo no por Cristo ni porque fue perdonado, sino el gozo es porque tiene dinero para ir a drogarse. El hermano ya iba a anotar en su libro que había. ¿Qué clase de conversión es esa, hermanos? Ahí está, vamos a visitar a una persona, le decimos que Dios la ama, que repita una oración, ella repite la oración, nunca se reúne, nunca hace nada. El día que se muere vamos al funeral y decimos, no se preocupen, ella hizo una oración. Ella hizo una oración, pero nunca se arrepintió ni creyó, hermano. Eso es muy común en nuestra época. Tan común que, como les decía al comienzo, es un tipo de lepra que se ha vuelto normal para nosotros. Es un tipo de mal que corroe a la iglesia, pero que para nosotros es normal. Es ese viento, hermano, que quitó del evangelismo, de los predicadores, la justicia de Dios, la ley de Dios, el reargüir el pecado, a comenzar a decir frases bonitas que no cumplen ningún objetivo en las personas. ¿Sí? Entonces la iglesia está llena de falsas conversiones. Hermano, cuando usted va a testificar, la pregunta del millón es esta. Usted lleva a la persona a ver sus pecados a tal punto que esa persona tiene, aquí un hermano usa una frase fuerte, tiene asco y clama, Dios, ten misericordia de mí, soy un pecador. ¿Sí? El evangelio debería llevar a la persona a verse pecador, hermano. Porque si él no se ve pecador, él no va a entender ni lo que es la gracia ni la importancia de la obra de Jesucristo. Mientras él se sienta bueno, mientras él se sienta justo, porque es el problema de las personas. Se sienten buenos, ¿no? Se sienten buenos. Hasta en estos días veo una noticia de la esposa de un narcotraficante y le preguntan cómo él era. No, un hombre bueno. O sea, era un hombre bueno, le hacía buenas cosas. Y las personas que mataba, yo nunca me enteré de eso. Para mí él era un hombre bueno. Debemos ayudarle a entender al hombre que es pecaminoso por naturaleza, y esto va a traer el juicio de Dios, para que cuando él escuche acerca de la cruz sea agradecido, venga humildemente y se humille delante de Cristo.
Como decimos el pasaje, acuérdese, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Vamos a ver dos casos donde el Señor mismo evangelizaba. Este asunto da para... Hay libros muy buenos, hermanos, que están hablando de estos temas muy buenos. Pero vamos a ver por lo menos dos casos. Vamos a ir a Lucas 18 para ver cómo el Señor le predica al soberbio y después cómo el Señor le predica al humilde. Que hay veces que ya la persona está listica para creer, ya se ha dado cuenta, ya está a punto, ya está en una situación donde uno ve que el Señor ha trabajado en el corazón. Entonces, en ese caso es el humilde, a ese se le da gracia. Pero para el soberbio hay un método bien interesante que tú encuentras que el Señor usaba, que la Biblia nos muestra que nosotros debemos usar, que es la ley de Dios. Lucas 18, verso 18. ¿Sí conocen? El rico, el joven rico. Un hombre principal que tenía mucho dinero, un hombre que conocía las escrituras, un hombre bueno. ¿Sí? Dice, Lucas 18, verso 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esto es una buena situación. Está el Señor y llega alguien. No está buscando el Señor para evangelizar, pero le llega la persona. Imagínate que te llegue una persona. Oye, hermano, ¿qué hago yo quiero ser salvo? Yo quiero ser cristiano. ¿Qué hago para tener vida eterna? ¿Tú qué le responderías? Repite la oración, hermano. No dejes que se vaya este momento, no dejes que pase su vida. Repite la oración. ¿Sí? Eso haríamos todos. Pero mira cómo el Señor evangelizaba, hermano. Entonces Dios primero comienza tratando con la falsa noción que este hombre tiene de sí mismo, porque esta persona por sus palabras le dice maestro bueno. De alguna manera este hombre, nos vamos a dar cuenta por lo que dice más ahorita, él también se cree bueno. ¿Sí? Por lo que vamos a leer ahorita, que hace esto, yo lo hago. Sí, él se considera bueno. Decía un predicador, habiendo entrevistado a miles de personas, el gran problema que yo noto es que la mayoría de gente se cree bastante buena. ¿Sí? Ha hecho eso, pero cree buena. Es un mentiroso, pero se cree. Es un adúltero, pero se cree bueno. Es un idólatra, pero se cree bueno. La mayoría de personas se creen buenas. Hasta uno a veces dice, no, es tan bueno que solo le falta ser cristiano. Dice, no. A veces uno ve a las personas, es tan bueno, buen padre, buen esposo, buen hijo, buen estudiante, buen trabajador. Entonces el Señor le quiere quitar el concepto a este hombre, le va a decir, bueno, solo es Dios. Porque nosotros tenemos un concepto de buenos cuando nos comparamos. Pues que yo no soy como el ladrón, yo no soy como el borracho, yo no soy como el alcohólico. Pero cuando tú te comparas con Jesucristo, ¿tú eres bueno? Cuando tú pones los 10 mandamientos y te comparas con la justicia de Dios, ¿eres bueno? Entonces ahí comienza el Señor a decirle, bueno solo es uno y Dios. Mira lo que le respondió el Señor. 18:20. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, al Señor se le olvidó el evangelio. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Guarda la ley. ¿Acaso el Señor sabía que por las obras de la ley no somos salvos? ¿Usted cree que al Señor se le olvidó? Decían, hermanos, ¿será que el Señor ese día estaba de mal genio y lo puso a guardar la ley? ¿Por qué el Señor le responde a esta persona así, hermano? ¿Cómo hubiéramos respondido nosotros? Cree en el Señor, confiesa una oración. ¿Por qué el Señor no le habla directamente por medio de su gracia o su evangelio, como nosotros lo conocemos en las Escrituras? Porque Dios tenía que bajar a este hombre del bus primero. Dios debía llevar a este hombre primero a arrepentirse de su condición pecaminosa. Y él solo se iba a dar cuenta de eso hasta que él viera su pecado. ¿Y qué mejor que la ley? Pero mira lo tremendo. Ahí en el 21 le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, este hombre se creía
bueno. Las palabras del Señor claramente, como vemos en el resto de las Escrituras, no es para que Él hiciera obras, sino era para destapar su conciencia y viera qué había en su corazón. Quería cavar en lo profundo de su ser y mostrar qué había en el corazón. Por ejemplo, cuando una persona viene a ti, y es que nosotros en lo práctico a veces perdemos la noción de esto. Oye, yo necesito que tú ores por mí. Sí, vamos a orar por ti. Señor, bendice a esta persona, ayúdala a mirar el problema que tiene. Mira. Pero si tú le dijeras, oye, ¿yo cómo voy a orar por ti? Si es que tú tienes una deuda tremenda con Dios. ¿Has mentido? ¿Has adorado ídolos? ¿Has codiciado en tu corazón? ¿Haz esto? ¿Haz esto? ¿Yo cómo voy a orar por ti? ¿Necesitas arrepentirte? Dios, ¿cómo te va a bendecir en esa situación en la que estás? Yo puedo orar hasta por ti, Dios, concederte eso, pero ¿de qué te sirve eso si te vas algún día a enfrentar al justo juicio de Dios sin haberte arrepentido? No, yo no puedo orar por ti, te voy a leer el Evangelio, tú necesitas escuchar el Evangelio. ¿Sí ven la diferencia, hermano? Pero nosotros a veces tratamos a las personas como si fueran personas salvas, como si fueran personas buenas. Como si Dios necesitara bendecirlos, sanarlos, prosperarlos. Vamos a orar para que el Señor solucione todos tus problemas que son consecuencias de todos tus pecados. Por lo menos deberíamos ser sinceros. Vamos a orar por todos tus problemas que son consecuencia de todos tus pecados. No, necesitas arrepentirte. Mira lo que pasó. Yo pienso que el Señor fue bien tajante con este hombre. ¿Por qué? Porque Él conocía el orgullo de este hombre. Hay personas que no les deberíamos decir Dios te ama, por el orgullo tan grande que hay en su corazón. ¿Sí? La palabra dice que Dios nos ama, pero también la Biblia dice que Dios odia el pecado. Y a veces al orgulloso deberíamos decirle, Dios odia el pecado. Dice la palabra, dice los salmos, y está cada día afilando su espada, esperando el gran día donde le va a pagar a todos los hombres por sus pecados. Cuando un orgulloso escucha una palabra así, ya no va a ver a Dios como un Dios que le está haciendo un favor, sino ya va a ver la necesidad de un Salvador, ¿cierto? Nosotros presentamos un Dios tan pequeño, hermano, que la gente se burla delante de ese evangelio que nosotros presentamos. Como decía una vez el hermano Paul Washer, decía, si viene un hombre pequeño así, un hombre pequeño, a buscarme problemas, yo le voy a decir, ¿no? ¿Cómo nos toca? Chiquito, se le burla. Pero si viene un hombre grande, fuerte, terrible, yo no lo voy a menospreciar de la misma manera, ¿cierto? Nosotros presentamos un Dios, hermano, que es una burla para nosotros. Nos presentamos el Dios grande y temible de Israel. Nos presentamos el Dios santo, 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 que es fuego consumidor. Presentamos un Dios que es como un abuelo, que todo lo que el niño, el nieto le quiera dar, se lo da y lo consiente. ¿Sí? Y a veces los hombres necesitan conocer la justicia de Dios. El problema de nuestro evangelismo actual es que se centra en el hombre y ha perdido a Dios, la gloria de Dios, a Cristo, y ha vuelto algo todo simple y vano. Porque lo peor de todo esto es que no cumple el objetivo, o sea, no hay verdaderas conversiones. Mira lo que le dice el Señor ahí a este hombre. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y se fue, dice otro pasaje. Este pasaje no dice que se fue, pero se da a entender por lo que sigue diciendo. ¿Por qué, hermano, el Señor le dice esto al hombre? Quería destaparle el corazón. ¿Qué le quería mostrar?
que ni siquiera el primer mandamiento guardaba, que es amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, con toda tu mente. Este hombre amaba el dinero. ¿Sí? Ese es su Dios, ahí se nos destapó. Amaba el dinero. Y no estaba dispuesto a dejar ese dinero y mucho menos a dárselo a los pobres. Porque el Señor no le predica el evangelio a este hombre, sí le predica el evangelio. Solo que antes de llevarlo al evangelio lo hace consciente de lo que él ama y de lo que lo tiene lejos de Dios. El dinero. ¿Sí? ¿Cuántas personas? Oye, nada, es que yo esto y esto. Mira, renuncia a tu profesión, deja todo y vuélvete a Cristo y de pronto Él te conceda la salvación. No, no, no. Y una vez, no, no, no. Ahí tú notas que la intención del corazón no es verdadera. Hermanos, pensaba yo leyendo este pasaje, sería mejor que la mayoría de personas que vienen con intenciones falsas salgan corriendo a tener personas que no tienen una conversión verdadera en medio de la iglesia. Imagínate, en nuestros tiempos el hombre hubiera repetido una oración y hubiera ido unos domingos a la iglesia. Tal vez hubiera ofrendado algo de lo que le sobra, tal vez hubiera cantado canciones, tal vez hubiera esto, pero tal vez nunca se hubiera convertido. Qué cosa tremenda, ¿no? Tal vez hubiera hecho una reforma ahí moral de cambiar ciertas cosas, pero tal vez nunca se hubiera convertido. Hermano, el Señor no insistió, el Señor no forzó, simplemente le habló con la ley de Dios y lo expuso. Si este hombre hubiera recibido, hubiera dicho, Señor, yo soy un pecador, yo amo más el dinero que cualquier otra cosa, perdóname. Ahí hubiera habido conversión. ¿Sí? Mira lo que decía Spurgeon, decía, una persona nunca aceptará la gracia de Dios hasta que no es expuesta ante la ley justa y perfecta de Dios. ¿Sí? Una persona orgullosa nunca va a saber lo que es la salvación, el amor de Dios y el sacrificio de Cristo hasta que ya no es expuesta por la ley de Dios y ve su condición de pecado. Mira lo que dice el Salmo 19, verso 7. Dice, Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta. Y mira esta frase tan interesante. Que convierte el alma. Y leo otro pasaje. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Romanos 7, verso 7. ¿Qué quería llegar al Señor a este hombre? A ver su pecaminosidad, que es excesiva, y que es lo que lo aleja de Dios, para llevarlo a comprender lo que es la gracia de Dios, ¿no? Cuando comprendamos lo grotesco de nuestros pecados, estamos preparados, hermano, para conocer la gracia de Dios. Nosotros a veces, antes de sembrar la semilla de la palabra de Dios en una persona, deberíamos quitar las piedras que están en su tierra. Y muchas veces esas piedras es orgullo, es pretensión, autosuficiencia, autojusticia. ¿Sí? Que eso lo único que hace es alejarla de Dios. Vamos a ver el otro caso, el Señor tratando con un soberbio, pero vamos a ver el Señor tratando también con un humilde. No siempre hay necesidad de exponer el pecado, porque muchas veces ya las personas vienen viendo su pecado. Ya está la tierra preparada, ya está la tierra lista. Hay que mostrar gracia. O sea, no estamos diciendo que no hay que decir Dios murió por nosotros, Cristo es amor. No. Sí hay que decirlo, pero hay que ver con qué clase de persona estamos tratando. Vamos a ver el caso de Lucas 19, que es el caso de Zaqueo. Ese también era un re pecador, hermano. Así, de los publicanos el peor, el jefe, el que mandaba, el que más ganaba dinero, el que más era así, el tramposo, el injusto, el corrupto, el que la gente no quería, el que era bien. Este no era bueno, ni el otro tampoco. El problema es que al otro se creía bueno. Y si nosotros le hubiéramos predicado el evangelio en nuestra época, le hubiéramos dicho que sí, ciertamente era bueno, ¿no? Pero mira lo que hace el Señor ahora con el humilde. Lucas 19.
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, este también era rico. O sea, a veces el problema no está en el dinero. A veces el problema no está en las cosas que las personas tienen. A veces el problema está es que para uno ese dinero es su Dios. ¿Sí? Y hay otros que están dispuestos a entregarlo todo por Cristo. Dice, procuraba bien ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Mira lo tremendo, en el caso anterior tenemos a un hombre buscando a Cristo. En este caso tenemos a Cristo poniendo la mirada a un hombre y llamándolo. Y mira lo que le dice el Señor. Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces mira lo que dice la palabra. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. La persona que tiene, y a veces pasa eso, hermano, hay personas que, yo me acuerdo una vez una persona nos invitó a un lugar que él tiene como descanso con su familia y el hombre sin ser creyente, eso era diligente y preparó todo y todo lo tenía listo. Cuando llegamos y en la noche tuvimos una reunión, compartimos la palabra y cuando se acabó la palabra, la persona no estaba. ¿Dónde está? No está, ¿dónde está? Pasó 1 hora, 2 horas, ¿dónde está? No está. Fueron a buscarlo a un cuarto, estaba arrodillado orando, pidiéndole perdón al Señor por sus pecados. El Señor lo había tocado. Así el caso de Zaqueo. Y dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Será que el Señor no sabía que era pecador? ¿Por qué no le dijo, Zaqueo, has guardado los 10 mandamientos? Porque otro tipo de personas, ¿sí? Tú te vas a encontrar cuando vas a evangelizar o cuando le vas a hablar a una persona orgullosa, arrogante, que no tiene necesidad de Dios. Pero también te vas a encontrar con la persona apaleada, humillada, que ya sabe que necesita de Dios, que sabe su pecado, que está arruinada, que necesita un Salvador y ya lo sabe. Nos encuentran con personas que ya saben que tú eres un pecador, sí, lo sé, y pido perdón y no sé cómo librarme de este pecado, y estoy adicto a esto y quiero salir de esto y ya tú ya no necesitas mostrarle la ley. La misma ley en su conciencia ya le está acusando. Sí, ya hay cosas que ya es innecesario. Y este es el caso, y mira lo que pasó. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he repetido una oración. Ya recibí al Señor en mi corazón. Estoy yendo a la iglesia, No, mira lo que hizo Zaqueo. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Mira esto, ¿no? Y si alguno he defraudado, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, mira, Jesús no usa la ley, no usa nada, porque ya ha visto no solo la ley en el corazón de este hombre, sino frutos dignos de arrepentimiento. Ya había un trabajo de Dios en la persona. Y uno nota eso, hermano, uno nota cuando el Señor está trabajando en una persona, cuando el arrepentimiento de esa persona es genuino, esas personas que llegan y, hermano, yo ya antes amaba esto, ahora lo aborrezco, ya no quiero esto, he dejado esto, ya corté con esto, ya no quiero esto para mi vida, he dejado esto, yo quiero seguir a Jesús, estoy sacando de mi casa todo lo que no es de Jesús, estoy renunciando con todas las amistades que no son de Jesús, no quiero más de eso, estoy cansado de esa vida, yo quiero al Salvador. Tú notas que el Señor está haciendo algo. Tú notas que sin predicarle el Señor ya está haciendo algo en esa vida. Tú notas que cuando esas personas se convierten, de ahí en adelante tienes un verdadero cristiano.
Tú no vas a tener que forzarlo a dejar, tú no vas a tener que forzar a orar, tú no vas a tenerlo que forzar a reunirse, tú no vas a tener que forzarlo a servir, tú no vas a tenerlo que forzar a ofrendar, tú no vas a tenerlo que forzar a nada. Eso va a ser espontáneo. ¿Sí? Pero hoy en día tenemos un cristianismo así como obligando a las personas porque muchas veces no han creído. No se han arrepentido y no han creído. ¿Sí? Hermano, es mejor tener una casa, un lugar con 10, 15 personas que verdaderamente crean. Y no un estadio lleno de personas que están siendo engañadas con un falso evangelio. ¿Sí? Porque ellas salen diciendo y creyendo que son cristianas, pero sus vidas, sus testimonios, sus predicaciones notan que nunca han conocido a Jesús. Pero salen diciendo que son de Jesús y entonces el mundo lleva una referencia de que son cristianos. Pero el gran mal es que nunca han creído verdaderamente. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué creemos que este hombre creyó? Porque lo que el Señor dice, mira, dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y dice Pablo más adelante que los hijos de Abraham son los de la fe. Porque el Hijo del Hombre, ¿por qué este hombre creyó, hermano? Porque este hombre se vio pecador. ¿Por qué lo decimos? Por lo que el Señor mismo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, este hombre se vio perdido. Cuando las personas se ven perdidas, hay un Salvador, ¿no? Hay una cruz y hay un sacrificio suficiente para dar salvación y vida eterna a todo el que ponga la confianza en Él. Entonces, uno de los grandes vientos, hermano, uno de los grandes problemas del cristianismo actual es que ha venido un viento, ha venido un soplo del mismo infierno, hermano, que nos ha quitado la pureza del evangelio y nos ha dado un evangelio incompleto, corrupto y falso. Y eso ha traído multitudes de falsas conversiones a la iglesia, trayendo el pecado y el mundo y muchas cosas a la iglesia por causa de que no ha habido una verdadera conversión. Entonces, nuestro tema hoy, la falsedad del evangelismo actual. Entonces, comenzamos primero con las cosas de afuera, hermano, ¿sí? Porque el evangelio es aquello que se da hacia afuera. Pero cuando sigamos con nuestro estudio de apostasía, vamos a llegar con las cosas que hay más adentro. Hasta ahora vamos con la punta de lanza que es el evangelismo, pero son más las cosas que vamos a tratar. El Señor nos ayude, hermano, y esto nos sirva, porque, hermano, nosotros somos llamados a dar testimonio de Jesús. Tal vez yo no llene un estadio, tal vez el Señor no me haya mandado a predicar a multitudes, pero en mi trabajo, en mi estudio, en mi familia, hay personas que necesitan escuchar el evangelio. Y yo tengo la responsabilidad de predicarlo como la palabra manda a predicarlo. Porque yo voy a ser responsable delante de Dios. Dice, maldito todo aquel que predica otro evangelio. El Señor nos ayude a... Esto ciertamente este tema daría para muchas enseñanzas. Simplemente nosotros queremos mostrar por encima por lo menos lo que ha pasado en la iglesia que ha causado tantos males. Amén. Vamos a orar para terminar y el Señor nos ayude en todo eso, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por esta reunión, por este tiempo que tú nos permites estar delante tuyo, Señor. Primeramente queremos pedirte perdón, Señor, por todas las veces que tal vez hemos tenido la oportunidad de hablar de ti y por ignorancia o por lo que haya sido, Señor, hemos presentado tu nombre, tu evangelio de una manera tan contraria, Señor, tan diferente a las Escrituras, tan reprobada por ti, Señor, tan desagradable delante tuyo, Señor, que tal vez hemos engañado a las personas, Señor, con nuestras palabras, con nuestro falso evangelio, Señor, que no nos tengas en cuenta, Señor, nuestra necedad, nuestras rebeldías, nuestra falta
de temor, de sabiduría, Señor. Te pedimos que tú nos concedas conocer tu evangelio de una manera clara, de una manera pura, que nos permitas predicarlo, Señor, como tú lo hiciste, como lo hicieron los apóstoles, como está en tu palabra, Señor. Danos el poder, el de nuevo, Señor, el amor a ti, el amor a los que se están perdiendo, Señor, para predicar tu evangelio de una manera clara y pura, bíblica, Señor, para que pueda traer salvación a los que crean en él, Padre. Oramos por este mensaje, por los que lo oímos, para que eso renueve nuestra mente, nuestra manera de conducirnos, Señor, y por los que lo han de oír, Señor, para que sea de luz y de claridad para todos los que creen en ti, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor, pues solo te pertenece a ti, Señor. Exaltamos y adoramos tu nombre, Señor Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Amén, Señor. Ao leão de Judá.